Bienvenidos a Nuevo Inversor. Si estás aquí es porque sabes que el dinero ya no funciona como antes. Tal vez has oído hablar de criptomonedas, de inversiones en bolsa, de activos que prometen cambiar el juego. Pero antes de sumergirnos en esos temas, hay algo esencial que debemos comprender. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Vamos al video de hoy. Sistema de jubilación roto. Seguramente, como me pasó a mí y a muchos, pensabas que cada mes, al pagar tu jubilación, estabas guardando algo para tu propio mañana. Pero no es así. Cuando haces tu aporte, no estás llenando una alcancía con tu nombre. Estás financiando la jubilación de alguien que ya está cobrando hoy. Sí, tal cual lo oís. Tu dinero no se sienta en silencio acumulando ahorros. Entra en una caja común y sale ese mismo mes para cubrir pagos actuales. Ese modelo, el llamado sistema de reparto, funcionó durante décadas porque había una multitud de jóvenes sosteniendo a pocos retirados, salarios que ganaban poder de compra, poca inflación y reglas estables. Ese mundo quedó atrás. Hoy las familias tienen menos hijos, lo que implica menos aportantes, y vivimos más años, lo que alarga el tiempo de cobro de cada jubilado. A la vez, crece la informalidad. Una porción de trabajadores no aporta, se multiplican los empleos intermitentes, y la inflación corroe el bolsillo tanto del activo como del retirado. Quien trabajó toda su vida termina cobrando menos en términos reales que cuando estaba en actividad, al punto de verse obligado a seguir trabajando. La ecuación es simple. Cada vez menos aportantes sostienen a más jubilados durante más tiempo. Matemáticamente, el sistema no cierra. Y cuando los números no cierran, el Estado, que prometió tu jubilación a cambio de tus aportes mes tras mes, año tras año, tapa el agujero con más impuestos, con deuda o con emisión. Esto no solo no soluciona nada, sino que lo empeora. Las tres vías te golpean. Los impuestos te quitan hoy, la deuda te quita mañana y la emisión te quita en silencio poder de compra. Para mantener la rueda girando, se retocan fórmulas. Subir la edad mínima no porque hayas ahorrado poco, sino porque hay más personas a las que pagar. Se anuncian bonos y beneficios que no preservan su valor real. En países como Argentina, España o Italia, esto se siente sin anestesia. Los saberes pierden poder de compra, las reglas cambian, la población se siente ahogada de impuestos, lo que aumenta la cantidad de trabajadores que prefieren no aportar y trabajar en la informalidad para no sufrir los impuestos. Agrava la situación. Sumemos a esto que también la tasa de reemplazo, el porcentaje de tu último sueldo que realmente deberías cobrar al iniciar tu jubilación, se achica con el tiempo. Para quienes hoy aportamos, el peligro es doble y urgente. Por un lado, creemos que estamos ahorrando cuando en realidad financiamos el presente con la esperanza de que dentro de 20 o 30 años otros hagan lo mismo por nosotros. Una promesa que ya hoy no cierra en la calculadora y que mañana enfrentará una brecha aún mayor entre aportantes y jubilados. El sistema de jubilación está roto, es inservible y es una bomba de tiempo. Y lo peor es que depende de variables que no controlamos. La demografía futura, la salud de las cuentas públicas y la moneda en la que te pagarán. Incluso el propio éxito de vivir más encarece todo. Hay que pagar más años con menos aportantes. Es una promesa colgada de factores ajenos a vos y que si llega puede hacerlo tarde, recortada o en una moneda devaluada. Pero ¿qué pasa en otros países como Estados Unidos y Australia? ¿Por qué ellos no cargan con este problema? Porque tienen algo clarísimo. Un ahorro acumulado e invertido que deja al interés compuesto hacer su trabajo durante décadas. Esa es la mejor jugada. El contraste aparece cuando entra en escena un segundo motor potente, la capitalización individual a tu nombre, como el 401k o las IRA en Estados Unidos o la superannuation en Australia. Esos sistemas no dependen de que haya suficientes jóvenes aportando, ni de políticas de salvataje. Dependen de un patrimonio real invertido en activos productivos y creciendo con el tiempo. Esa es la diferencia que cambia el partido. En el reparto puro, tu futuro es una obligación del sistema. En la capitalización, tu futuro es un activo que ya existe y trabaja para ti. Por eso lo decimos con fuerza. El esquema tradicional está roto. Fue diseñado para una pirámide poblacional que ya no existe y para economías mucho más estables que las actuales. Es peligroso porque te adormece con una falsa sensación de cobertura, mientras te expone a tres riesgos gigantes. Que lo prometido no se pague, que llegue recortado
o que se pague en una moneda hecha polvo. Prepararse para defenderse ante todo esto no es una opción, es una necesidad. Es empezar ya a construir tu propia jubilación. Invertir un porcentaje del sueldo a largo plazo, con constancia y sentido común, en activos que generen valor, aprovechando el tiempo para acumular los intereses compuestos. Esa es la distancia entre esperar un cheque sin fondos y tener un patrimonio que no para de trabajar por ti. Yo lo tengo clarísimo. Cumplir con la ley y con tus aportes es necesario, pero no suficiente. No es opción depender de un gobierno ni de un sistema que no funciona. Diseñar una cartera de inversiones para la jubilación es la mejor opción. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Seguirás confiando en la promesa del cheque sin fondo? Por esto estamos en este canal, educación financiera, inversiones y una mente abierta para entender el mundo, evitar que nos perjudiquen y destacar. Suscríbete a Nuevo Inversor, comenta y deja tu me gusta, que me ayudaría un montón. Nos vemos en el próximo video.